Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de teoría de homotopía clásica. Hoy vamos a continuar viendo los grupos fundamentales. Hoy vamos a dar la concatenación de elementos en el Pnxx0 y en el siguiente video vamos a demostrar ya que Pnxx0 sí es un grupo de verdad. Entonces, para dar la operación esta de aquí, en Pnxx0, vamos a tomar 2 alfa y beta, dos elementos de pi n xx0. Tomamos una representante de esta clase de equivalencia, bueno, una representante de cada una de esta y otra de esta. Estas son funciones de in a x que preservan, no, bueno, que mapean todos los elementos de la frontera a un mismo punto. O sea que alfa parcial in es igual a beta parcial in, y esto es igual a x0, ¿no? Esto por la definición de pi en x0 como conjunto. Y entonces vamos a definir alfa más beta, así como lo definíamos para el grupo fundamental, ¿no? Nada más que ahorita vamos a tener más coordenadas. Ay, mejor lo quito así. Y también se puede definir la suma en este de aquí, ¿no? En el pi n xx0 como funciones de Sn a x, pero eso lo vemos en otro video mejor. Entonces, alfa más beta de un elemento de aquí, in, los elementos de in son n2+, así. Esto va a estar definido de la siguiente manera. Esto va a ser alfa 2si Sn si Si y si S1 está en la primera mitad del intervalo unitario. O sea, si 0 es más chiquito o igual que S1 y esto más chiquito o igual que un medio. Y luego abajo tenemos 2 S1 menos 1 y todo lo demás se queda igual. Si S1 está en la segunda mitad, o sea, si un medio es más chiquito o igual que S1 es más chiquito o igual que 1. Aquí fíjense que cuando S1 vale un medio, nosotros tenemos que alfa y beta son, bueno, alfa 2S1 hasta Sn y beta 2S1 menos 1 hasta Sn, esos son iguales. Y son iguales por esta condición de aquí, ¿no? Y por eso es que podemos asegurar que alfa más beta es una función continua, ¿no? Y vamos a demostrar que esta operación está bien definida, porque los elementos de pi n xx0 son clases de equivalencia. Entonces ahí hay que ver un pequeño detalle de que está bien definido. Para demostrar que la operación está bien definida, debemos de suponer que tenemos que alfa y alfa prima son homotópicos y que beta y beta prima son homotópicos, y debemos de demostrar que alfa más beta es homotópico a alfa prima más beta prima. Bueno, si alfa, bueno, aquí alfa y alfa prima también las estamos pensando como funciones de in a x, que alfa de la frontera es igual a alfa prima de la frontera, es igual a x. Y lo mismo con beta, ¿no? Beta prima de in a x, beta parcial in igual a beta prima parcial in igual a x. Entonces, alfa más beta
vale esto de aquí. Pero por otro lado, alfa prima más beta prima no necesariamente vale lo mismo, ¿verdad? Entonces lo que debemos de hacer es construir la homotopía entre alfa más beta y alfa prima más beta prima. Bueno, si alfa es homotópico a alfa prima, nosotros tenemos una homotopía que va de I por IN a X, tal que esta homotopía F grande de 0, X es igual a alfa a X y F 1X es igual a alfa prima X. Y también que preserve todos que sea homotopía relativa parcial IN, o sea que F de T, parcial IN es igual a X0. Y bueno, similarmente tenemos bueno, esta mejor llamémosla F alfa. Y también tenemos una homotopía F beta que es lo mismo, ¿no? Nada más que en vez de alfa tenemos a la beta. Pero aún así voy a escribirlo. F beta es beta x, F beta 1x es beta prima x y F beta t parcial IN es x0. Ahora, en función, bueno, vamos a definir la homotopía entre alfa más beta y alfa prima más beta prima usando estas homotopías de aquí. Vamos a definir f alfa beta de I por IN a X. Sí, lo vamos a definir como f alfa beta de t, x va a ser igual a f alfa de t, x más f alfa. No, aquí no es alfa, es beta. En el segundo es beta. Beta t, x. Entonces vamos a corroborar que esta sí es una homotopía entre alfa más beta y alfa prima más beta prima. Vamos a ver qué pasa cuando ponemos t igual a 0. Esto es f alfa 0x más f beta 0x. F alfa 0x vale alfa x. Y f beta 0x vale beta x. Entonces, bueno, tenemos que, esto es esta suma y tenemos que f beta, no, voy a borrarlo. Bueno, tenemos que f alfa beta 1x, esto es cuando tomamos t igual a 1, esto es f alfa 1x más f beta 1x, y acordémonos que f alfa 1x es alfa prima x, y f beta 1x es b prima x. Entonces así ya tenemos una homotopía entre alfa más beta y alfa prima más beta prima. Y entonces así ya está bien definida la concatenación bueno, la operación en el pi n x0. Luego vamos a justificar la notación aditiva. Vamos a ver que siempre que n es más grande o igual a 2, todo esto es abeliano. Más grande o igual a 2. Y también se me olvidó decir que en el caso de n igual a 0, nosotros tenemos el pi 0 x
X0 y este se llama componentes arcoconexas del espacio X. Son sus componentes arcoconexas y aquí en Pi0 no hay operación. Esto de plano no es grupo. Pi1 sí es grupo y Pi2 para arriba es grupo y además abeliano. En el próximo video vamos a continuar viendo este tipo de cosas. Hasta la próxima.